tardes, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva clase del modo de vida espíritu. Queremos darle la bienvenida a todos los que están haciendo con nosotros estas clases, estas lecciones, sea donde usted se encuentre. Sabemos que lo hacen en distintos lugares, no solo aquí en Santa Fe, no solo aquí en el SEM, sino hay mucha gente que está siendo bendecida por esto y eso nos alegra, porque estamos juntos creciendo en esta vida Zoe, que es una revelación para nosotros. Y hoy vamos a hacer los puntos número 4, 5 y 6. Así que lo invito a que comencemos buscando allí en el material que usted tiene en casa, que ha recibido, y si usted no lo recibe, comuníquese con nosotros. Tenemos maneras de hacerle llegar este material, se lo enviamos por WhatsApp, se lo enviamos por correo electrónico. Usted simplemente comuníquese con nosotros y manifieste el deseo de querer recibirlo y nosotros le vamos a enviar el material para que usted pueda seguir estas clases junto con nosotros. Vamos al principio número 4. Dice este principio, la vida Zoe debe ser alimentada cada día. ¿Se acuerdan que vida Zoe era la vida del Espíritu, la vida de Dios? Esta vida Zoe debe ser alimentada cada día. Pero ¿cómo la alimentamos? Vamos a leer allí un poquito lo que dice el apunte. Como hemos visto en el huerto del Edén, había 2 árboles. Uno de ellos es el árbol de la vida. Y vamos a leer en Juan 6:63. Decía, el Espíritu, en Juan 6:63, lo leo rápido porque usted lo tiene allí en el apunte. Si no, le doy tiempo que lo busque en la Biblia. Juan 6:63. Juan 6:63. Lo vamos leyendo y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir que las palabras son espíritu? Que son de la misma naturaleza que nuestro espíritu humano, creado por la vida de Dios. De allí nace otro principio que vamos a ver más adelante. Pero volvamos entonces a esto. Decía el título del principio, la vida Zoe debe ser alimentada. ¿Y cómo alimentamos esta vida Zoe? Usted sabe que la vida Zoe es la vida del Espíritu, la vida de Dios, y esto se alimenta con la palabra de Dios. Mire, yo le voy a leer ese versículo en la versión del lenguaje actual, y dice así, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Ese es el capítulo 6, versículo 63 de Juan, pero en la versión de lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Entonces allí nos decía el versículo, ¿quién es el que da esta vida? ¿Cómo hago yo para alimentar esta vida Zoe diariamente? Dice, el Espíritu de Dios es el que da la vida. Y las palabras que les he hablado, dice Jesús, tienen el Espíritu de Dios. Entonces, siguiendo nosotros ese recorrido, ¿cómo alimentamos la vida Zoe? A través de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros, el alimento nuestro, todo lo que comemos día a día, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos en alabanzas, alabanzas que proclamen textos de la Biblia, salutaciones, saludos que nos compartan con textos de la Biblia, ese es el alimento que nosotros tenemos para nuestra vida. Mire, hace un tiempo en una clase con jóvenes habíamos hecho un experimento, habíamos dado como una porción de pan a los jóvenes allí que comieran en ese momento. Bueno, comieron los jóvenes la porción de pan y dijimos, cuando estábamos allí con los líderes trabajando con ellos, dijimos, bueno, ahora vamos a plantear este desafío. ¿Qué día es hoy? Y todos dijeron, hoy es sábado, bárbaro. ¿Qué les parece a ustedes si yo les digo, ustedes no coman absolutamente nada durante todos estos días hasta el sábado que viene que nos volvamos a encontrar? Y todos, imagínense, abrieron los ojos y dijeron, no, Ruth, ¿cómo nos vas a pedir que no comamos nada? Después de este pedacito de pan, nada toda la semana. ¿Por qué, les dije yo, no van a poder hacer eso? Y no, porque nos vamos a debilitar, nos vamos a enflaquecer, no nos vamos a poder ni levantar de la cama, nos va a doler el estómago, vamos a estar en una situación mala.
Les dije, ¿en serio pasa eso cuando uno no come? Sí, me dijeron, no sabes, en serio pasa eso. Y lo mismo pasa en el aspecto espiritual. Si usted y yo solo comemos la palabra de Dios cuando concurrimos a una iglesia, o solo comemos la palabra de Dios ahora en esta época de cuarentena, cuando miramos una transmisión y escuchamos al pastor que nos comparte la palabra, y luego nos seguimos al día siguiente, al otro día, a la otra tarde, a la otra noche, alimentándonos de la palabra de Dios, ocurre lo mismo. Nuestra vida espiritual se debilita, se enflaquece, hasta se muere. Yo he encontrado muchas personas que por no alimentarse de la palabra de Dios, murieron a la vida del espíritu, murieron a la vida Zoe. Y otra vez vuelven atrás, a vivir simplemente la vida en la carne. Entonces, es importante que usted y yo alimentemos diariamente esta vida Zoe. Como dice otra vez el título del punto o del principio, dice: la vida Zoe debe ser alimentada cada día. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Ya sea la palabra leída, la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra cantada, como sea. Pero usted y yo tenemos que comer porciones de la palabra de Dios cada día para recibir ese alimento diario que va a mantener esa vida Zoe, esa vida de Dios, esa vida del Espíritu bien fortalecida cada día. Y en el principio número 5, vamos a leer lo siguiente: debemos tocar la vida de la palabra, de lo contrario, lo que tendremos es el conocimiento del alma. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado que en el Génesis había 2 árboles? Y Dios le había dicho, de este árbol, a Adán y Eva, de este árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman, porque si ustedes comen esto van a morir. Si ustedes solo comen de este árbol del conocimiento van a morir. ¿A qué van a morir? A la vida Zoe, a la vida espiritual, a la vida de Dios. ¿Y ellos qué hicieron? Comieron justamente del árbol del conocimiento y murieron a la vida espiritual. Y nosotros solo tenemos conocimiento del alma cuando comemos de ese árbol únicamente. ¿Y qué significa eso? A veces usted y yo recibimos la palabra, la escuchamos, pero inmediatamente nos ponemos en una posición de sábelo todo. Ah, sí, yo este mensaje ya lo escuché, yo este texto de la Biblia ya lo leí. Y a veces, cuando escuchamos el texto de la Biblia, ya enseguida viene a nuestra mente, a nuestra memoria, todos los mensajes y los enfoques que escuchamos sobre ese texto. Y nos cerramos a lo nuevo de Dios. Nos basamos en nuestro conocimiento. Sí, porque yo ya lo escuché, ya lo leí. Sí, ese texto dice así porque tal y tal cosa. El conocimiento que teníamos previo. Y esto hace que no nos abramos al conocimiento nuevo de Dios. La Biblia nos habla de que Dios tiene vino nuevo para traer a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que ya hayamos escuchado ese texto, la palabra de Dios es probable que ya la hemos leído completa, pero Dios tiene nueva revelación para traer sobre nosotros. Cuando nosotros leemos un texto de la Biblia, tenemos que tratar de olvidar lo que aprendí hasta ayer. Decir, Señor, yo quiero abrirme a lo nuevo de vos. Este texto quiero que traigas una nueva revelación sobre mi vida. Él tiene ese vino nuevo para traer sobre nosotros. Pero a veces nosotros no podemos recibir eso nuevo de Dios, porque nos aferramos a lo viejo. Ah, sí, ya lo sé, ya lo escuché, yo ya lo vi, ya lo predicó tal pastor, y el otro lo predicó así, y el otro lo predicó así. Pero no me abro a lo nuevo que Dios tiene. Yo tengo que dejarme sorprender por Dios. La sorpresa que Dios tiene para nosotros. ¿Qué quiere decir? Lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Tiene que encontrar personas que se dejen guiar, que quieran aprender cosas nuevas de Dios, que no se aferren a lo que ya aprendí antes. Lo que yo ya aprendí antes forma parte del pasado. Yo quiero algo nuevo para poder avanzar hacia el futuro. Miren, aquí tenemos 2 ejemplos. En el apunte nos cuenta de 2 ejemplos. Uno es, vamos a ver, el ejemplo de los sabios.
Cuando llegaron los magos a ver al rey Herodes y le dijeron, venimos a ver al rey de los judíos. Herodes llamó a los religiosos y estos le dijeron que nacería en Belén. O sea, cuando los magos salieron de Oriente, que Jesús había nacido, ellos salieron siguiendo esa estrella para adorar a ese rey que iba a venir a la tierra. Ellos habían salido con esa revelación desde Oriente y cuando llegaron al mismo lugar donde Jesús había nacido, allí en Belén, y fueron a hablar al palacio de Herodes, Herodes llamó a los religiosos y a los sabios que tenía allí en su palacio. Y ellos le dijeron, sí, nosotros sabemos ese dato, ya lo conocemos, sabemos que van a nacer en Belén. O sea, ellos ya sabían el dato, ya lo conocían, ya lo tenían. Pero ¿qué es lo que les había faltado? Esa revelación que viene con la palabra, que viene con el dato. Usted y yo necesitamos que cada texto de la Biblia venga con una nueva revelación. Si no, nos va a pasar como esos sabios de Oriente. Ellos tenían el dato, sabían el lugar exacto, pero sin embargo ellos no fueron a adorarlo. La Biblia no nos cuenta que hayan ido a adorarlo, esos sabios, esos religiosos. Y justamente la religión hace eso. Es un cúmulo de cosas que yo ya sé. Sí, yo ya lo sé todo. Sé la doctrina, sé lo que se hace, sé lo que no se hace, sé lo que dice este texto, sé lo que dice el otro. Yo ya me leí la Biblia de tapa a tapa. Pero ¿qué me está faltando para vivir esa vida espiritual plena? Esa vida Zoe. Me está faltando la revelación. Me está faltando esa humildad de decir, cada día que yo me levanto, Dios mío, yo quiero algo nuevo de tu presencia. Quiero que este texto se haga nuevo para mí. No importa si lo vengo leyendo desde el día que nací. No importa si lo vengo leyendo desde el día que me convertí, que conocí a Cristo. Yo quiero una nueva revelación. Hacé nuevo cada texto que yo lea en este día, porque yo quiero aprender algo nuevo. Quiero una nueva revelación de tu palabra. Lo mismo pasó con Caifás. Vamos a leerlo aquí en el apunte. Caifás, ¿qué dijo? Cuando le trajeron a Jesús, dijo, es necesario que uno muera por todos. Él sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que decía la Biblia. Sabía la necesidad de que un Salvador muriera por todos. Pero sin embargo, él no evitó que Jesús muriera, no evitó que Jesús vaya a la cruz. ¿Saben quién era Caifás? No era cualquier persona, era el sumo sacerdote de los judíos. Mire si no conocía la ley. Mire si no había estudiado las palabras y las profecías. Había estudiado todo, sabía todo, conocía todo. Sin embargo, no tuvo la revelación de saber que ese que tenía allí frente a él era el Salvador del mundo. Miren usted qué triste, que usted y yo podamos despojarnos de toda religión, de toda religiosidad, de todo lo que hemos sabido, aprendido y toda nuestra seguridad que a veces nos acompaña en la vida. Y podamos tener un corazón dispuesto, abierto, a aprender lo nuevo de Dios, a recibir ese vino nuevo que Él tiene para nosotros cada día de nuestra vida. Y vamos al principio número 6. El número 6 dice, tocar la vida significa tener el trato de Dios. Y mire lo que dice aquí. Supongamos que sé que yo soy más que vencedor en Cristo, pero ¿qué testimonio, qué experiencia puedo contar sobre ese versículo? ¿Qué experiencia puedo contar sobre ese versículo? No es solo conocer el versículo y repetirlo. No, porque la Biblia de Dios dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es solo repetirlo, no es solo saberlo, sino que ese versículo ya haya sido una experiencia para nosotros. Como decíamos en clases anteriores, ya haya bajado de aquí a aquí. Una experiencia. Aquí nos da un ejemplo concreto y dice, imaginemos que se enferma un familiar mío, por lo que decido llamar a un compañero para orar en acuerdo. Mi compañero viene, oramos juntos y mi familiar se sana. Ahora sí toqué la palabra. ¿Qué quiere decir? Tocar la vida es experimentar esa palabra, aplicarla. No solo saberlo
con el nivel del conocimiento, sino tener la experiencia, haberlo comprobado, haberlo probado, haberlo experimentado. Yo puedo saber todos los textos de la Biblia, pero más valioso es cuando cada texto que yo sé de la Biblia me lleva a una experiencia práctica. Si es un texto que me habla de prosperidad, me lleva a experimentar cómo Dios me multiplica los ingresos de mi casa. Si es un texto que me habla de que Dios puede consolarme, que me lleve a una experiencia en la que yo experimente ese Dios de consolación que necesito en un momento difícil. Si es que la Biblia me habla de que Él lleva toda angustia, que yo haya experimentado en algún momento cómo yo estaba turbado, entristecido o tal vez atemorizado por algo, y ese Dios vino a calmar esas angustias y a traer paz sobre mi corazón. Que cada texto de la Biblia sea una experiencia vivida por mí. Por eso, tocar la vida significa tener el trato de Dios. Vamos a leer allí en Filipenses 4:9. Está en el apunte, pero si no tiene el apunte, yo le doy tiempo para que usted lo busque en la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice aquí? Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Precioso este versículo. Este gran líder de la Biblia le está diciendo a los filipenses, todo lo que ustedes aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, háganlo. Simple y sencillamente, háganlo. No se queden solo con, ay sí, porque mi pastor lo hacía de esta manera, mi pastor decía de esta manera, mi pastor experimentaba de esta manera. No, hágalo. Yo voy a experimentar lo mismo. Voy a hacer esto porque lo hacía mi pastor. Voy a poner esto en práctica. Voy a decir esto. Voy a hacer de esta manera. Hágalo. No se quede solo con la experiencia del pasado. No se quede con lo que ve hacer en los otros. Hágalo usted mismo, como es el eslogan ese de las redes. Hágalo usted. Experiméntelo usted. Practíquelo usted. ¿Y qué va a pasar? La Biblia dice allí en el versículo, leamos de nuevo, Filipenses 4:9, ¿qué dice la última parte? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo hago yo, Ruth, para tener a Dios conmigo? ¿Cómo hago para que la paz de Dios venga sobre mí? ¿Cómo hago? Filipenses 4 lo dice bien clarito. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oísteis, lo que vistes en mí, hacedlo. ¿Y qué va a pasar como consecuencia de hacer lo que vi, lo que aprendí, lo que recibí? ¿Qué va a pasar? El Dios de paz va a estar conmigo. Esa es la mejor consecuencia que nosotros podemos tener por haber hecho lo que hemos visto, lo que hemos recibido, lo que hemos oído y lo que hemos aprendido. Es una consecuencia directa, dice la palabra. Si yo hago lo que recibí, lo que oí, lo que aprendí y lo que vi, el Dios de paz va a estar conmigo. Qué hermosa promesa tenemos allí. Y aquí quiero que leamos en el apunte un ejemplo que nos habla de Gedeón. Dice, cuando Gedeón y sus hombres fueron a pelear, lo primero que hicieron fue hacer sonar las trompetas. Las trompetas es nuestra boca. La palabra debe salir de nuestra boca. Luego rompieron el cántaro. El cántaro es el alma que debe ser rota en la batalla. Y por último tomaron la antorcha de fuego. El fuego es la vida del espíritu. ¿Cómo termina esa batalla? El enemigo terminó matándose a sí mismo. Este es un hermoso ejemplo de gente que hizo lo que vio, lo que recibió, lo que aprendió, y Dios le dio la victoria. ¿Qué pasó con Gedeón? Usted después léalo, es un episodio precioso que está contado en Jueces. Es hermoso
que nos cuenta cómo Gedeón preparó su ejército y las instrucciones que Dios le dio para que ellos llevaran a la batalla. Llevaron cántaros, llevaron antorchas. Y en el momento de la batalla ellos tuvieron que primero gritar, luego romper los cántaros y luego levantar las antorchas, como estuvimos leyendo aquí en el apunte. Primero proclamaron con grito de guerra la victoria. Luego rompieron esos cántaros. Fue, me imagino, un ruido de estruendo porque eran cientos de hombres. No eran tantos como se habían ofrecido primero, pero habían quedado algunos. Y ellos rompieron esos cántaros. Y eso fue señal de que todo lo almático, todo lo que era de la carne, quedaba roto allí en ese día. Y luego agarraron las antorchas. Y eso fue señal de que ellos se abrazaban a la vida del Espíritu, se abrazaban a las victorias de Dios. Y así sucedió. Dios les dio la victoria. Entonces, miren lo que decía aquí el título. Tocar la vida significa tener el trato de Dios. Usted y yo podemos tocar día a día la vida Zoe, la vida del Espíritu, y podemos tener ese trato directo con Dios. No ya dependiendo de otros, de las oraciones de otros, a veces yo veo que uno tiene una situación y lo único que hace es pedir que otros se pongan a orar, sin orar uno mismo, sin buscar uno mismo proclamar con nuestros propios labios la victoria, sin buscar romper ese cántaro, sin buscar tomar esa antorcha del Espíritu. Aprendamos en este tiempo a vivir y a experimentar nosotros mismos esa vida espiritual, esa vida Zoe, y el Dios de paz estará con nosotros, dice la Biblia. Amén. A ver aquí, vamos a leer otro versículo que nos sugiere este punto. Vamos a buscar en Juan 13, 17. Busque, le doy tiempo porque después me dicen, no, estás leyendo demasiado rápido y no alcanzamos a leer en la Biblia. Busque Juan 13, 17. ¿Qué dice allí Juan 13, 17? Si lo encontró, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. A ver, ¿se acuerdan cuando hablamos en el punto anterior de la religiosidad? Sabían estas cosas, pero eso no les alcanzaba para hacer lo que debían hacer. Sabían, Caifás sabía que uno debía morir, sabía que alguien iba a venir a morir por todos, pero no le alcanzó para tomar la decisión y reconocer que Jesús era el Salvador del mundo. Los religiosos en la época de Herodes sabían que Jesús iba a nacer allí en Belén, pero eso no les alcanzó para ir también ellos y adorarlo. Y aquí este versículo dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, o sea, felices seréis, si las hiciereis. No solo si las conociereis, si las sabéis. No solo si las sabéis, si las hacéis. Y usted y yo necesitamos despojarnos de todo lo que solamente conocemos y comenzar a arrancar a la acción. Yo sé que Dios me puede suplir, pero yo necesito experimentar que Dios me suple. Yo sé que Dios me puede ayudar en este conflicto familiar, pero yo necesito experimentar que Dios soluciona los problemas. Yo sé que Dios me puede sanar, pero yo necesito clamar y experimentar la sanidad divina. Bienaventurados seréis, bienaventurados seremos si hacemos las cosas que la Biblia dice, que la palabra del Señor dice. Y vamos a buscar, aquí en el apunte hay una frase hermosa que quiero que leamos juntos. Dice: si no muere el alma gobierna la vida de Dios y la apaga.
Israel dio vueltas por el desierto 40 años. El alma nos hace dar vueltas sin sentido e impide que entremos en la tierra prometida, lo cual es la vida del espíritu. Habíamos comenzado leyendo, el alma cuando gobierna, quiere gobernar la vida de Dios también y la apaga. Vivo la vida espiritual, sí, pero la vivo gobernado por el alma, con mis miedos, mis ansiedades, mis opiniones, mis prejuicios, mi conocimiento. Sí, yo lo sé todo, yo lo sé todo. Sí, pero no lo experimento. No paso a otro nivel, siempre estoy en la misma situación, siempre estoy como en la línea de partida, pero no arranco la carrera para lograr el objetivo y la victoria. A Israel le pasó eso. ¿Saben ustedes que Israel aproximadamente una semana debía durar el viaje desde Egipto hacia la tierra prometida? Si ellos iban directo, una semana podía durar ese viaje. ¿Y saben cuánto duró? 40 años dieron vueltas. Si usted se fija, miren, yo lo invito a que usted haga algo que seguramente ya ha hecho, pero en caso de que usted no lo haya hecho, yo quiero que usted busque en la parte de atrás de la Biblia, están los mapas. Allí en los mapas usted va a encontrar cómo podía ser el recorrido, miren, directo desde Egipto hasta Sinaí. Cómo podía ser directo el recorrido. Y sin embargo, ese recorrido les hubiese tomado una semana si lo hacían directo. Pero por su desobediencia, por su incredulidad, por distintas situaciones almáticas del pueblo de Israel, sus opiniones, sus prejuicios, su manera de ver las cosas, sus inseguridades, sus miedos, tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, y acá lo van a ver, 40 años dando vuelta. 40 años hasta que llegaron a la tierra que Dios les había prometido. Un viaje de una semana se transformó en un viaje de 40 años. Entonces, bienaventurados, felices seremos si aparte de conocer estas cosas, las hacemos, las experimentamos y vivimos esa vida Zoe, esa vida espiritual en plenitud. Y vamos a leer ahora el principio número 7 y dice allí, este es el último principio de la parte 12. Dice, el amor es el motivador más grande para morir al alma. El amor es el motivador más grande para morir al alma. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros experimentamos el amor de Dios, nos dejamos amar también por Dios, sentimos ese amor. El amor de Dios es incomprensible. Usted y yo nunca lo vamos a poder llegar a entender y a experimentar en su totalidad, porque es tan incomprensible. Usted y yo venimos acostumbrados a otro tipo de amor, un amor mezquino, un amor a cambio de, yo te quiero si sos así, te quiero si me das esto, te quiero si pensás como yo, si no, no te quiero. Nuestro amor es mezquino, es un amor de intercambio, pero cuando experimentamos el amor de Dios, que es un amor incomprensible, no tiene ninguna razón de ser, Él simplemente nos ama. Si nosotros experimentamos ese amor, comenzamos a amarlo a Dios también, y eso va a hacer que nosotros querramos morir al alma lo antes posible, para poder experimentar ese amor. Miren, hay un versículo precioso que yo quiero que leamos juntos, que se encuentra en Gálatas. Busque tranquilo allí en la Biblia. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo experimentó ese amor de Dios, lo experimentó de una manera total. Él experimentó lo que decía la ley, primeramente. Él sabía la ley, él conocía la ley, pero luego él, a partir de conocer a Cristo, experimentó la gracia de Cristo, experimentó el amor de Dios, experimentó la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y eso le hizo tener un amor tan grande hacia Dios, el sentirse amado. Él que había sido un perseguidor, él que había sido alguien que estaba totalmente en contra de los cristianos y los perseguía para matarlos. Él experimentó ese amor, esa gracia, esa misericordia tan fuerte, que nació en él un amor hacia Dios, que llegó a decir estas palabras: ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. ¿Qué quiere decir? Yo ya morí a todo lo mío. Ya no son mis opiniones, ya no son mis anhelos, ya no son mis inseguridades, ya no son mis mezquindades, ya no son ni siquiera mis deseos. Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado juntamente con Él. Y lo que vivo ya no lo vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a mí, que se entregó por mí y que murió por mí en la cruz. Así que imagínense, si usted y yo pudiéramos experimentar que este amor de Dios nos hace que rompamos nuestra alma rápidamente, de la mejor manera posible, vamos a entrar en una nueva etapa. Recuerde entonces, el amor es el motivador más grande para morir al alma. Si usted y yo sentimos ese amor de Dios, lo experimentamos cada día, vamos a morir más rápido al alma y vamos a poder decir como Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque Él es el que me amó y se entregó para que yo tenga vida, vida abundante, vida eterna. ¿Qué le parece si oramos al Señor y damos gracias por todo lo que hemos visto hoy? Sin duda, esta clase usted la tiene que ver tranquilo, volver a escuchar, volver a leer estos textos, para que todos juntos podamos clamar y decirle: Señor, yo no solo quiero tener esto a nivel de conocimiento, yo quiero tenerlo a nivel de experiencia, experimentar con vos la vida nueva, la vida de Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos ha revelado algo nuevo, que nosotros no solo tenemos que conocer tu palabra, sino experimentarla. Y si experimentamos estas palabras y las ponemos por obra, la Biblia dice que seremos bienaventurados, seremos felices y nuestra vida va a ser de victoria. Yo proclamo que en este día cada uno de nosotros va a experimentar el amor de Jesús de una manera nueva, de una manera especial. Y ese amor que experimentemos, cada uno nos va a hacer amar a su vez cada día más, amar a Jesús, amar a nuestro Señor y Salvador y poder poner por obra cada una de las palabras que leemos. Señor, dejamos cancelado, dejamos todo de lado lo que tenga que ver con nuestro conocimiento intelectual solamente. Nosotros queremos tener un conocimiento experiencial, queremos vivir la vida cristiana de una manera plena. No queremos ser religiosos que repiten y repiten textos de la Biblia y conceptos aprendidos hace años. Señor, queremos experimentar algo nuevo. Nos abrimos a un conocimiento nuevo. Trae el vino nuevo sobre nosotros. Nosotros estamos aquí esperando tener esas vivencias con vos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda cada día de nuestra vida y nos trae lo nuevo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que haya disfrutado tanto como yo esta clase y que la próxima semana volvamos a encontrarnos
con una experiencia nueva en nuestro corazón y en nuestra vida. Y recuerden, la vida Zoe es para experimentar, no solo para conocer. Que Dios lo bendiga y nos vemos el jueves que viene.